Bienvenidos. En este video presentaremos la producción de síntesis de gas simulada mediante Aspen-Hysis. Cabe destacar que la producción de gas de síntesis es una parte importante del proceso general de síntesis de amoníaco. La conversión de gas natural en la alimentación para la planta de amoníaco se modela utilizando 3 reacciones de conversión y una reacción de equilibrio. Para facilitar la producción de amoníaco, la relación molar de hidrógeno a nitrógeno en el gas de síntesis se controla cerca de 3:1. Esta relación representa las cantidades estequiométricas de los reactivos en el proceso de amoníaco. A continuación resolveremos un ejercicio. Para iniciar el proceso de la reacción, para este caso, metano, agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. A continuación se selecciona el paquete de fluidos Penn-Robinson. Ahora se crean los conjuntos de reacción, agregamos el paquete de fluidos anteriormente seleccionado teniendo en cuenta que 3 reacciones son de conversión. Para estas reacciones se eligen los componentes. Metano, agua, produce monóxido de carbono e hidrógeno, los coeficientes estequiométricos, la fase en la que se trabaja y el porcentaje de conversión. Ahora, para la reacción 2, seleccionamos los componentes. Metano más agua produce dióxido de carbono e hidrógeno. Añadimos los coeficientes estequiométricos, la fase en la que se trabaja y el porcentaje de conversión. Para la reacción 3, metano y oxígeno produce dióxido de carbono y agua, realizamos el procedimiento anterior. Para la reacción de equilibrio, monóxido de carbono y agua produce dióxido de carbono e hidrógeno, basta con proporcionar los componentes y los coeficientes estequiométricos, el resto de información la proporcionará Hysis. Se procede a crear los diferentes conjuntos de reacciones. Para reformador, las reacciones 1 y 2, añadiendo el paquete de fluidos. Para combustor, las reacciones 1, 2 y 3. Y para el reactor de equilibrio, la reacción 4, sin olvidar que se debe seleccionar el paquete de fluidos. Procedemos a crear las corrientes de entrada al proceso. Se crea la corriente de gas natural, esta tiene una temperatura de 700 grados Fahrenheit, una presión de 500 psi, un flujo molar de 200 libras-mol por hora y una fracción molar de metano de 1. La entrada de vapor al reformador tiene una temperatura de 475, un flujo molar de 520 con una fracción molar igual a 1. Para el aire de entrada al combustor se tiene una temperatura de 60 y un flujo molar de 20 y su fracción molar es de 79% nitrógeno y 21% de oxígeno. Para el vapor de combustión la temperatura es de 475 con un flujo molar de 300 y una fracción molar de agua igual a 1. A continuación procedemos al vapor del reformador, luego la presión y por último gas natural. En el set 2 va el vapor de combustión. Nuevamente presión y por último gas natural. En el set 3 elegimos el aire, presión y gas natural. Procedemos a instalar los reactores. El reformador es un reactor de conversión en el que la mayoría del metano reacciona con vapor para producir hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Las 2 reacciones del reformador son endotérmicas, por lo que se debe suministrar calor al reactor para mantener la temperatura del reactor. Ahora, para la instalación del combustor, que es el segundo reactor de conversión, los flujos de alimentación para el combustor incluyen el producto del reformador, el flujo de aire y el vapor de combustión. La corriente de aire es la fuente de nitrógeno para la relación hidrógeno-nitrógeno requerida en el producto final de síntesis. El oxígeno en el aire se consume en la combustión de metano. Cualquier cantidad de metano restante en el combustor es eliminado por esta reacción.
Este reactor es adiabático, por lo que no hay flujo de energía y no tiene que especificarse la temperatura de salida. En el reactor de cambio combustor, la reacción de cambio de equilibrio tiene lugar y ocurrirá con las reacciones en el combustor. Se debe usar un reactor separado en el modelo, porque las reacciones de equilibrio y conversión no se pueden combinar dentro del mismo conjunto de reacción. Para el primer reactor se toma la corriente de salida MC del combustor como la entrada del combustor de cambio. Luego la salida de vapor de este reactor es la entrada del reactor de cambio 1 y la salida de este reactor fue el alimento para el reactor de cambio 2, del cual se obtiene el gas de síntesis. Los tres reactores dentro de los cuales se produce la reacción de cambio de agua y gas. En el reactor de cambio combustor, la reacción para la salida del reactor de cambio 2, en el gas de síntesis se fija la temperatura de 750 grados Fahrenheit. A la salida del reactor de cambio 1, en la corriente de vapor se agrega la temperatura de 850 grados Fahrenheit y se agregó la temperatura de la corriente de salida del reactor reforme AC a 1700 grados Fahrenheit para que Heisis calcule el calor requerido. Se colocaron las conversiones para cada una de las reacciones en el combustor. Para la primera 35%, para la segunda reacción una conversión de 65% y para la tercera una conversión de cambio 1 para controlar la temperatura de la reacción de combustión se ajusta el caudal de vapor al combustor. Se utiliza una operación de ajuste para manipular el combustor. Se mantiene la temperatura de cambio del combustor a 1700 grados Fahrenheit. Ahora para el rango del flujo del aire. Primero se crea una hoja de cálculo llamada relación hidrógeno-nitrógeno. Se importan las siguientes variables. En la celda B4 se calcula la siguiente fórmula, más A1/A2. Damos clic en la pestaña Parámetros y se define el nombre de la celda B4, llamada H2/N2. Se creó una corriente llamada Dummy Stream a la cual se le asoció el valor de la celda B4. Ahora se añadió un nuevo ajustador para seleccionar la corriente anteriormente creada con la relación hidrógeno-nitrógeno para que fuera ligeramente mayor a 3. Por último, se da clic en Start y se realizan los ajustes. Para generar los resultados de las composiciones y calores necesarios, se observan en la parte superior en el workbook. La anterior simulación fue realizada por el equipo aquí presente, conformado por Wilmer Rodríguez, Nicolás Mateus, Mónica Niño, Alejandra Quintero y quien les habla, María Laura Velandia. Esperamos que les sea de gran utilidad.